Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Pepe Huisa. El primer tema que les planteamos a nuestros invitados para debatir es la polémica abierta entre Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y el alcalde de Cádiz a cuenta de, en primer lugar, la mansión adquirida por la pareja Iglesias Montero en la Sierra de Madrid, la reacción primera del alcalde de Cádiz ante el conocimiento público por la adquisición de esta mansión. Dijo José María González que él prefería seguir viviendo en una vivienda de currantes y que el código ético de Podemos estaba hecho para vivir como aquellos a los que se representa y no como se había hecho hasta ese momento. Con posterioridad, Juan Carlos Monedero criticó duramente al alcalde de Cádiz. Jorge Bestringe también criticó al alcalde de Cádiz, incluso haciendo un poco de mofa sobre el apelativo familiar del alcalde, y con posterioridad el propio alcalde hizo una carta abierta a Juan Carlos Monedero donde le explicaba las cosas que se dicen con arte y sin arte y el motivo por el cual él había expresado su disconformidad con la actuación de Pablo Iglesias en esta materia. Eso ha convertido, digamos, estas desavenencias entre el alcalde de Cádiz y la dirigencia de Podemos en una información de carácter nacional. Ha salido en todas las televisiones y en todas las emisoras y en medios de comunicación de alcance nacional. Bueno, Pepe, empieza tú, por ejemplo. Sí, yo empiezo. A mí el tema me parece un poco ridículo, ¿no? Hay cosas que me llaman la atención, y es que las crisis, que hay que hablar de crisis de Podemos, ¿no? Empezaron muy joven y muy rápido, llegaron a las instituciones, e igualmente de rápido o incluso más rápido todavía están envejeciendo. A mí con el tema de la compra de la casa, cada uno puede comprarse lo que quiera y lo que pueda fundamentalmente. El problema es que estamos hablando de una casa de 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que creo que queda la cifra en pesetas para saber también valorar el volumen de la operación, y cómo personas que se compran ese tipo de casa intentan representar a gente que están desahuciadas de sus casas por no poder pagar 40.000 euros. Yo creo que es una gran contradicción, en momentos de contradicciones. Todo el espectáculo que se ha montado alrededor de eso me parece un poco ridículo y me recuerda a situaciones un poco del pasado, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Porque al final lo que está buscando Pablo Iglesias, me parece a mí, es plebiscitar un acto particular y plebiscitarlo públicamente y poner en jaque a una organización. A mí cada vez me recuerda más ese tipo de actuaciones. El otro día lo comentaba con un compañero, decía el conducator Iglesias, ¿no? Todo el poder para mí, meter a la organización en un debate que, con noticias de hoy, con las condenas del caso Gürtel, deberían de estar a otras cosas, ¿no? A otras cosas, y no validar o no validar la compra de un... Yo creo que en cualquier caso, lo que sí ha puesto de manifiesto todo este tema es cierta crisis con el liderazgo o cuestionamiento del liderazgo de Pablo Iglesias de la organización. Yo creo que ya está amortizado y que Podemos debería de plantearse el cambio de liderazgo. Rafael. Sí, bueno, desde Podemos se ha intentado minimizar el asunto, quitarle la relevancia pública que ha tenido, diciendo que no es para tanto, que al fin y al cabo es una decisión personal sobre una vivienda y que cada uno puede tener en el ámbito de lo privado tomar las decisiones que estime convenientes, etc. Un discurso que para nada se ajusta a la verdad, y a mí me parece que es un intento de encubrir un tema muy importante, y que en el debate entre la posición del alcalde de Cádiz y la cúpula madrileña de Podemos, porque al final Monedero y tal han salido un poco para decir
lo que Iglesias no quería decir en un primer momento, aunque al final también ha tenido que implicarse personalmente, ¿no? Pero hay dos posiciones, ¿no? Y yo creo que Kichi, en su escrito publicado, pues muestra que tiene un fuste ideológico y de convicción personal. Eso, sobre todo eso. Convicción personal, que después está en la política. Y cuando está en la política, pues vienen las incongruencias, las contradicciones, pero él ha mostrado, no solo por lo que ha dicho, sino por lo que ha dicho, que es como él vive, ha mostrado fuste ideológico de izquierda. Y el otro ha mostrado que no lo tiene, pero vamos, que de una forma escandalosa, porque Podemos, entre sus grandes capitales políticos, va a la plaza pública, a la plaza política, a manifestar que viene con otra actitud, y que esa actitud se demuestra también y muy unido al discurso político por unas formas de vivir, por una ejemplaridad en el desarrollo de su función pública, muy vinculado a la honestidad personal, a la discreción, a una serie de condiciones en lo personal, y está vinculado las dos cosas. De pronto empieza a decirse, no, es que una cosa es lo que sea en lo político, pero después en lo personal, no. Yo creo que con esta decisión Pablo Iglesias está tocado en lo personal para siempre, jamás. Es decir, ha perdido el discurso. Es que en estos temas es importantísimo tener la reputación. Es que la reputación es fundamental en un político, y tiene eso de no solo creérselo, sino además aparecer, ¿no? Y la reputación, sin reputación un político tiene los días contados, porque es que todo lo que diga sobre infinidad de temas se le puede decir, bueno, pero tú no eres el del chalet, pero tú no eres el de los 600.000 euros, pero tú no eres el que en función de tus intereses particulares y del tiempo que tú crees que va a estar la política con sueldazo, porque esa es otra que se recalca poco, es decir, que el asunto de, no, es que nosotros en una hipoteca, pero pensando en 2 profesores del montón de la facultad y 2 sueldos del montón, ¿habéis hecho esa inversión en función de eso? ¿O en función de un itinerario político para muchos años, con 2 sueldazos, en función de los cuales montáis no solo la vida de lo personal, sino que estáis marcando la trayectoria política y la necesidad de estar en ese nivel económico? Es decir, en fin, después seguiremos, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que el alcalde de Cádiz ha sabido mostrar que tiene un fuste político. Otra cosa serán las contradicciones puntuales en el ejercicio del cargo, pero no en lo personal, Hay fuste político ideológico ahí, clarísimo. Y el otro ha perdido la reputación, y eso se pierde y se pierde. Para siempre. Emilio. Sí, Manolo. Sí. Vamos a ver, yo, como decía o diría ya el destripador, vayamos por partes. En primer lugar, la carta del alcalde al guardián de las esencias en el que se ha autoerigido Monedero, que cumple esa función dentro del partido, una función ciertamente atípica en cualquier otro partido político. No olvidemos que este guardián de las esencias ocultó 400.000 euros a Hacienda, que luego tuvo que regularizar, no porque entendía que tenía que regularizarlo, sino porque es que lo habían cogido, y entonces no iba a tener otro remedio.
En relación a la carta, yo creo que, y al comunicado, que es muy importante, el comunicado de Podemos el viernes aquí en Cádiz, y luego la carta, demuestra desde mi punto de vista reflejos, buenos reflejos, demuestra eficacia en la forma de transmitir lo que querían decir. La carta es un ejemplo de eso, y coherencia ideológica en la persona que la escribe, en este caso el alcalde de Cádiz, Kichi. Yo creo que además lo fortalece como referente del bloque anticapitalista dentro de la organización, y eso en un momento que no olvidemos que el partido en Andalucía, Podemos en Andalucía, su secretaria general no habla en esos momentos, sino que habla, o el militante significado de Podemos en Andalucía. En segundo lugar, yendo por parte, está la compra del chalet. Yo en eso recuerdo la frase de Clinton a Bush, cuando le decía: es la economía, estúpido. Pues aquí habría que decir: es la coherencia, estúpido, es la coherencia. No estamos hablando de si pueden o no pueden comprarse, es la coherencia. ¿La coherencia con qué? La coherencia con que Podemos aportó como una de las novedades cuando irrumpe en la vida política la mezcla de lo personal como lo político, con lo político, haciendo de esto un instrumento bastante eficaz contra el resto de los políticos a los que se llamaba casta. Y esa introducción de lo personal lleva a Pablo Iglesias a mostrar su casa a... creo que era Susana Griso en el programa, que va a visitar su piso de Vallecas, porque lo lleva él para que se vea dónde vive, porque él vivía donde viven los obreros, y además así lo dice. Nadie le pide explicaciones, pero él las da sobre dónde se compra la ropa. Me compro las camisas en Alcampo para diferenciarme del resto de la casta que se hace traje y a la medida. Es que no somos iguales. Es que hacen de la apariencia física cuando llegan al Congreso que había llegado el aire. Cuando aparecen diputados, pues con raftas y con una vestimenta que no era usual en el Congreso de los diputados. Por tanto, ese mezclar lo personal con lo político es un arma que ellos entienden muy eficaz para personalizar lo que ellos llamaban estar en contra de la casta. Yo voy a poner un ejemplo que yo creo que los que ya tienen más edad entenderán. A finales de los años 50 se produce un movimiento dentro de la Iglesia que son los curas obreros. Los curas obreros deciden ejercer su ministerio con el ejemplo, yéndose a vivir donde vivía la gente. Y el padre Llano, que había sido confesor de la mujer del caudillo, se va a vivir al Pozo del Tío Raimundo. Díaz Alegría, gran teólogo, se va a vivir al Pozo del Tío Raimundo. Aquí en Cádiz hay curas obreros que ejercían su ministerio, entendían, en el Cerro del Mordo, vivía en Loreto alguno, el cura de la Pastora, etcétera, etcétera. Entendían que esa era la forma de vivir ellos su compromiso. ¿Qué hubiésemos pensado si de pronto, por poner un ejemplo, el cura de la Pastora, pues decide comprarse una casa en Bahía Blanca, aunque ejerciendo su ministerio con los pobres? Pues que eso era incoherente, que eso no era coherente. Algo parecido es lo que está ocurriendo ahora mismo con Podemos. Han roto la coherencia del discurso que han querido mantener como instrumento eficaz para conseguir los votos que querían conseguir, y eso ahora se rompe total y absolutamente esa coherencia. Por tanto, no sirve los discursos que están dando ahora. Y para terminar, la última parte, la gestión del asunto. Bueno, es que cada declaración que hace empeoran la situación. Cada declaración es que empeora la situación.
es que lo de la conspiración que hay, lo del acoso a una pareja joven que quiere vivir su vida, etcétera, etcétera, es que eso es absoluta y totalmente lo que ellos criticaban, que eran explicaciones que daban la casta cada vez que los cogían con el carro del helado. Eso es así. Y luego está lo que más, bueno, no lo más, pero que me ha llamado mucho la atención. La entrevista que ayer le hace en la SER a Pablo Iglesias, la hipocresía de decir, pero yo que apoyé a Kichi con la medalla a la Virgen de Madera, yo que apoyé cuando todo aquello, aunque no creía en nada de eso, por tanto estaba mintiendo, pero había que hacerlo. Que eso se presente como una justificación, el que se mentía de una forma hipócrita cuando se estaba defendiendo a tu compañero de partido, porque en el uso de su cargo, pues bueno, pues había tenido y tenía ciertas contradicciones que el propio alcalde en su carta reconoce. Y luego está el final, el someter a consideración de la organización una decisión absolutamente personal. Eso se llama cesarismo, caudillismo, el relacionar al líder y sus caprichos con la propia organización. Porque ahora yo me pregunto, ¿y qué pasa en uno u otro resultado? Si la organización entera decide apoyar a su líder, pues será como cuando los diputados del PP se levantaban a aplaudir la entrada en la guerra de Irak. Vergonzoso hacer pasar a la organización, porque la organización entera se hace corresponsable de una decisión absolutamente incoherente de su líder en un tema absolutamente personal. Y si dice que no, pues resulta que a una organización que tiene 5 millones de votos se le deja al payo. Que se la entienda ella. Me parece absolutamente... Emilio. Bueno, dividiendo lo personal de lo político, lo personal, lo habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que encadenarlo con la coherencia. Que, como bien decía Rafael, si entras un poco más todavía en las explicaciones de primero qué banco le ha dado y por qué se lo ha dado el banco, porque resulta que es que el banco a un 0,5 no lo tiene nadie normal interés, pero es que además resulta que es el banco muy poco conocido por todos, pero que además es el banco que es donde está el dinero de Podemos. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver eso o no? Hasta ahí llegar. Segundo, un amigo mío, me recuerdo que tenía un Mercedes precioso y cada vez que salíamos decía yo, oye, la lucecita esa, me decía él, no, es que no te preocupes, que tengo que llevar revisión. Y la lucecita esa, le dije un día, acuérdate que para tener un Mercedes hay que tener dinero para mantener el Mercedes. Bueno, pues esto lo llevas a la casa y salen los números y dice, bueno, usted dice que paga de hipoteca, pero es que esa casa necesita X, tiene unos gastos, por lo tanto, si usted le añade a eso, en su sueldo, como bien dices, en su sueldo de profesor, salvo que ahí, que han entrado muy pocos, es, ¿usted considera que el pedazo de sueldo de usted y su pareja es vitalicio? Claro, porque esto debe ser algo, cuando uno está en política, pues dice, bueno, pues no sé el tiempo que voy a estar. Entonces tú, igual que uno cuando está en una empresa y tiene un contrato de 3 meses, ve al banco y a ver si te dan una hipoteca, ¿no? Incluso teniéndola hoy, siendo fijo, en función del sector que esté, si estás trabajando en la construcción. Ahora, como estás en la política y de momento lo que está muy claro, que aunque baje todos los diputados que pueda, va a seguir estando el líder, si está, por supuesto, pues está esos 30 años. Pero yo lo que he seguido ha sido más con más preocupación, qué manera tan tonta de cargarse una magnífica visión que se tuvo en un momento de una crisis que hay en España, y hay un grupo que, con buena inteligencia, dice, vamos a captar estas personas que están en estas circunstancias. Y a partir de ahí se hicieron con toda la bandera de aquellos que hemos vivido recientemente, con los desahucios, con las situaciones que había de desempleo. Entonces, cuando tú ves que un líder es capaz
tan rápidamente de lograr incumplir las promesas, que eso no se ha dado todavía en España ese récord, antes de gobernar, mantener como una posibilidad tan importante que era que haya un grupo nuevo, un aire que se decía nuevo, la izquierda de gente joven, eso se lo ha cargado en 10 minutos. Se lo ha cargado en 10 minutos, repito, por la coherencia. Y esa coherencia yo creo que le ha dado un repaso importante al alcalde de Cádiz, porque el alcalde de Cádiz, hombre, está claro que está condenado, sino que si algún día quiere cambiar de vivienda, va a tener que seguir la línea siempre, ¿no? Pero me parece que ha sido, ese sí que ha tenido coherencia, ¿no? Yo creo que eso incluso le va a dar réditos políticos en las municipales. Sí, y hay una cosa, por decir, los gastos que decía antes Emilio, los gastos de jardinería, pues salvo que se organicen domingos solidarios para ir a cortar el césped en la finca del líder, va a tener un gastillo, porque son 2.000 y pico de metros. Hay una cosa sí que ha dicho Manolo, que estoy completamente de acuerdo con él, pero con un pequeño matiz. Él hablaba que es un tema de coherencia política de Podemos, ¿no? Y yo no sé si tanto de Podemos como de Pablo Iglesias. La incoherencia es de Pablo Iglesias. Sí. El problema que se la trasladó es a una organización. Pues ya está. Es una locura. Ese es el problema. Y al hilo de esto, a mí me vienen a la cabeza varias cosas, y la diferencia entre lo ético y lo estético. Y Podemos desde el principio ha jugado mucho a lo estético, a las camisas de Alcampo, a darle de mamar a un niño cuando ya eso ya había pasado por una diputada comunista anteriormente, todo muy estético. Claro, cuando llega el momento de la ética, falla, ¿no? Y después hay una cosa que yo no sé los resultados del referéndum cuáles son, o sea, cuáles serán, es el domingo, ¿no? Cuando se sabe, ¿no? Sí. Es el domingo, pero el lunes. El lunes, ¿no? El lunes. Pero hay cierta deriva en el personaje, en el liderazgo de Pablo Iglesias. Es decir, Podemos, cuando sale a la luz pública, es un conjunto de gente joven muy preparada que rodean al líder amantísimo que es Pablo Iglesias, pero que de esos líderes ya no queda nadie, excepto su compañera. Es decir, Íñigo Errejón está marginado a la Comunidad de Madrid, Javier Domenech está escondido en Cataluña, la Carolina Vescanza está capitidisminuida, ¿no? Está en un liderazgo súper fuerte, ha hecho a una organización a imagen y semejanza. Yo creo que eso tiene muy poco recorrido, y si gana el domingo, lo que veremos de Pablo Iglesias va a ser, yo creo que aún peor. Sí, la incoherencia, como estáis comentando, es un tema, el elemento gordiano del asunto. Y trasladar la incoherencia a votación de la organización es tremendo, porque claro, si la organización apoya esta decisión, asume ser una organización incoherente, es decir, ha socializado la incoherencia de su acción individual. Y en vez de asumirla, y sobre todo, asumirla, rectificarla, explicándola, en vez de eso, se reafirma y la socializa. Y lo que es la incoherencia de lo personal termina siendo la incoherencia de la organización. Es tremendo, ¿no? Y la deja en una posición electoral fatal por su comportamiento, fatal. Porque cuando se le acusa a Kichi, alcalde de Cádiz, de sus incoherencias, uno puede decir, bueno, es incoherente, pero actúa con inteligencia política. No sé, por ejemplo, no sé de sus convicciones, pero sé que cuando el asunto de la medalla con la Virgen, el apoyo a los astilleros con la venta a Arabia Saudí y con este tipo de actuaciones, él está viendo también el electorado, él está viendo el clientelismo electoral y actúa de forma inteligente porque es coherente, pero lo sea en lo personal o no, que tampoco tenemos que entrar en ese asunto, hace lo que hay que hacer para seguir siendo el alcalde de la ciudad votado mayoritariamente. Es decir, que hasta esa duda se puede salvar. Que no sea convicción personal, sino que son incoherencias
para conseguir el voto electoral, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, Manolo, con brevedad y terminamos. Es que hay un tema, el trasladar al conjunto de la organización un problema personal que hace entrar en contradicción evidente a esa organización con el propio código ético del que se dotó en el último asamblea de Vista Alegre, yo sinceramente pienso que invalida como líder a Pablo Iglesias. Lo invalida como líder. Es el líder de una organización que no es testimonial, que tiene 5 millones de votos, que puede ser, o no, pero puede ser clave en la gobernabilidad y en el gobierno de comunidades autónomas, en el Congreso, etcétera, etcétera. Y en el intento de regeneración que ellos se supone que venían a hacer. Esa decisión caudillista, porque no es solo, dice en el principio, si me quieren, como decía, irse, pues aquí dice, si me queréis, irse. Si no me votáis, me voy. Pero luego se da cuenta y dice, no ya solo que no me votéis, porque a ver si me vaya a votar poquito. Si no hay un nivel de participación suficiente, también me voy, ¿eh? Con lo cual lo invalida. Y es que además está haciendo, y termino, está generando una serie de situaciones en otros líderes que llegan también a la incoherencia, porque resulta que el alcalde de Cádiz se ve obligado hoy a decir que ni va a hacer campaña a favor, ni va a hacer campaña en contra, sino que, bueno, vamos a ver qué es lo que hago. Bueno, concluimos este primer bloque y volvemos dentro de un minuto. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Pepe Huisa, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Les planteamos a nuestros invitados la deriva que ha tenido a lo largo de la última semana el que podríamos llamar caso Romaní. En primer lugar, la decisión adoptada por Aguas de Cádiz de disolver la comisión de investigación que se había creado en el seno de la empresa pública para analizar las responsabilidades que pudiera tener Romaní de la época que fue presidente de esa empresa, que gastó 42.000 euros de dinero público en retribuir al que era director de su tesis doctoral, Carlos Guillén, por unos trabajos que no constan en esa empresa. Esa comisión de investigación se disolvió porque el Partido Popular se empeñó en que el propio Romaní formara parte de la comisión de investigación. Con posterioridad se ha conocido, tras su publicación y su emisión por parte de Radio Cádiz, de determinados gastos de representación de Ignacio Romaní como presidente de Aguas de Cádiz. El propio Romaní dio por buenos esos gastos, dijo que él tenía unos 200 euros al mes de gasto habitual en concepto de representación, en comidas, en regalos, etcétera, y Romaní aprovechó para arremeter contra la cadena SER, que en ese momento le hacía una entrevista, diciendo que también había una factura que no estaba contabilizada por parte de la propia cadena SER. Parece ser, según dijo representantes del equipo de gobierno, que se había encargado a los servicios jurídicos del ayuntamiento el análisis de la actuación de Romaní al objeto de poder trasladarlo, si acaso, a los tribunales de justicia. Manolo, empieza tú. Sí, aquí yo diría que con la aparición de del tema de la factura, bueno, que los árboles nos dejen ver el bosque. ¿Y cuál es el bosque? Yo creo que lo que subyace, lo que hemos llamado el caso Romaní, es, en definitiva, si se ha hecho un buen uso o no del dinero público. Si 42.000 euros
del Aguas de Cádiz, de la que Romaní era su presidente, pues sirvieron o no para justificar un trabajo encargado a un observatorio del que era director, el que luego fue su director de tesis. Entonces ahí está el meollo de la cuestión, si se hizo un uso del dinero público en beneficio de uno, utilizando esas subvenciones. En segundo lugar, si el trabajo que se dice que se encargó estaba justificado encargar ese trabajo. En tercer lugar, si estaba justificado, si se llegó a realizar y dónde está. Eso es, yo creo que el meollo de la cuestión. Ahora aparece el tema de la factura y volvemos al mismo tema, utilización de dinero público. Porque cuando se dice gasto de representación, ¿en representación de quién está justificado gastar dinero público en comida, copas, regalos, etcétera, etcétera? ¿En representación de quién? Porque se dice gasto de representación, pero ¿en representación de quién están justificados esos gastos? Y se dice, es que aquí está la factura, yo puedo justificar. No, si no hay que justificar la factura, lo que hay que justificar es si el gasto estaba justificado, si era el gasto lo que estaba justificado, en una situación y en un momento como en el que vivía y sigue viviendo el ayuntamiento. Y yo creo que hay la obligación de aclarar el tema fundamental, el que dio origen al caso Romaní y que no olvidemos ha hecho que la comisión de investigación que se creó se haya tenido que anular por el empecinamiento de que el interesado quería ser juez y parte en esa misma investigación. Por tanto, eso tiene que quedar absolutamente aclarado, si se hizo buen uso del dinero público. Y en el tema de las facturas, yo creo que se necesita una declaración en la que de alguna forma se disculpe esta persona de haber hecho un gasto que posiblemente el gasto en sí no estaba justificado. Y si ninguna de estas dos cosas quedan suficientemente aclaradas, pues no queda otro remedio que no prolongar una agonía, dimitir e irse. Sí, pero... Y punto. Bueno, me pareció un poco surrealista el que en una comisión de investigación pues sobre una persona específica y una actuación esté esa persona. A mí me pareció desde el primer minuto como a todo el mundo, ¿no? Entiendo que esa persona ha insistido o ha estado con el beneplácito del partido, porque el partido puede haber dicho, vamos a ver, vamos a poner aquí a esta persona, no. Bueno, por la razón que sea, él tendría todo el beneplácito de su partido para estar ahí. Yo creo que se ha perdido una oportunidad, porque, bueno, ya que estás, vamos a acelerar esto, porque si estás dentro, fíjate qué rápido se pide todo y se indica esto cómo fue, porque estás delante para aclararlo. O sea, hubiera sido otra cosa, es que lógicamente haya que tomar decisiones posteriores pero bueno, si te empeñas en estar, para mí sería infinitamente mucho más ágil hacer todo, porque cualquier documento está contrastado. ¿Qué dices tú que fue? ¿Así? Vale, ¿y ahora qué dicen los servicios tal? Sobre eso es más rápido. Yo creo que en el fondo los gastos de representación, Manolo, se supone que están para representar a la empresa, y la empresa puede tener una serie de elementos de reuniones, de negociaciones, bueno, y que para eso están los gastos de representación. Esos gastos de representación, evidentemente, hay que justificarlos, como bien dices tú, hay que justificarlos. O sea, porque están ahí. Si están y se hacen es porque se pueden hacer. Pero yo lo que creo es que en el fondo lo que ha pasado desde los antiguos es MAES, y ya después que se divide Eléctrica de Cádiz y Aguas de Cádiz, se convierten en esa herramienta ágil que no se puede hacer desde el ayuntamiento. Igual que se puede hacer, que hay obras que se hacen directamente porque es más fácil, más directa, menos engorroso hacerlo. Entonces, eso es lo que ha ido creando en esas sociedades, como ha habido otras en otros ayuntamientos, que sea un poco el saco para todo. Y al final las cosas salen como ha salido esto.
Rafael. Bueno. Yo creo que hay una justificación de que yo le escuchaba a Romaní. No, yo es que estaba de presidente, pero yo no cobraba. Pues por supuesto, es que eso es una tarea municipal. Es decir, usted es municipal y independientemente de sus conocimientos, de la preparación profesional y tal, el alcalde o la alcaldesa dice, ocúpese usted de ese asunto, pero eso es una tarea municipal. Es decir, como otras varias, por ser una... ¿Qué pasa? Que si hay un concejal que tiene varias áreas, tiene cementerios, playas y protección civil, tiene que tener, además de su sueldo, 3 subsueldos o 3 complementos. Eso no, ¿en qué cabeza cabe eso? Hay un pleno donde se aprueban los sueldos de los concejales, de los tenientes de alcalde, la dedicación exclusiva al sueldo del alcalde, y se acabó. Y después lo demás son tareas y encargos de labores municipales. Y una empresa municipal no es más que un área más que se gestiona de una forma administrativa diferente, pero lo mismo. Es decir, que como un mérito decir que no cobraba nada ya empieza a sonar fatal. Y después lo de las gratificaciones, los gastos justificados, bueno, siendo dinero público, uno puede coger dinero y metérselo en el bolsillo o coger dinero y gastarlo, pero sigue siendo dinero público. El que lo gasten, no, yo lo cogía, lo gastaba y después lo justificaba. No, si es que usted no puede tener esos gastos de dinero público. Usted no puede tener, vamos a traer aquí el cachondeo popular que había cuando Carlos Díaz, en reuniones importantes, llamaba al conserje que fuera a comprar mortadela y unas patatas fritas en el bar de enfrente porque tenían que seguir trabajando a mediodía. Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, pues yo creo que hay una falta de rigor. Y respecto a por qué el Partido Popular lo puso a él en la comisión que a él lo investigaban. ¿Por qué? A mí me caben 2 posibilidades. Una, que ningún compañero quería tragarse el marrón. Otra, que él no se fiara de ningún compañero. Y decía, no, ahí el que se tiene que defender soy yo, que soy el que tiene los datos, que soy el que tiene que... Es decir, que... Porque es que si no, es de una torpeza que no se entiende. Es decir, ¿por qué el Partido Popular no pone ahí a otro representante de su partido que defienda a su compañero, que el compañero Romaní le da los datos, le da la información, lo defiende, y esa comisión va trasladando las razones de Romaní, los argumentos, los papeles, los justificantes? ¿Por qué? Pues a mí no más que me cabe que o Romaní lo exigió y los demás vieron el cielo abierto y dijeron, bueno, pues ahí te quedas, porque es que si no, no se entiende, la verdad. Pepe. Yo creo que es aún peor lo que está hablando Rafael. Yo creo que el Partido Popular ha dicho, este marrón es tuyo y te lo cometo. ¿Eso? Y yo creo que el fondo del asunto del que estamos hablando al final con Romaní y con la sentencia de hoy de la Gürtel, el fondo del asunto es de cultura política. Y de cultura política democrática. Yo, que vengo de un barrio obrero, de curas obreros, ¿vale? Y mi cultura política, me decían que cuando se hablaba de mí en el partido político, yo no podía estar presente. Hablar de uno para designarlo para un cargo, y yo vengo de esa cultura política, pero eso que tenía 20 años. Entonces me sorprende que una persona que va a ser investigada esté presente ahí. Yo creo que ha sido el papel que se ha lavado las manos y punto, ¿no? Y después una cosa que a mí me irrita mucho, ¿no? Es cuando hablamos del dinero público. Cuando hablamos del dinero público siempre lo hacemos desde la distancia. El dinero público está ahí, es público, ¿no? Y no somos conscientes de que el dinero público es mi dinero, es tu dinero, y que el que pagamos de nuestros impuestos, que es mi dinero. Entonces, el uso que se hace de mi dinero, yo tengo que estar preocupado. Aquí hay una cultura de que como dinero público no es de nadie, ¿no? Es mi dinero, que me cuesta dinero a través de mis impuestos pagarlo, ¿no? Y me refiero a eso por lo que decía el compañero,
de que se crean empresas públicas para agilizar la administración de tal, ¿no? Pero son empresas públicas de dinero público. Claro, claro. El accionista es el ayuntamiento. Entonces, si se gestiona bien desde la administración o los interventores, se debe de administrar igual de bien o más desde lo privado, ¿no? Y no se suele hacer. Porque al final eso se hace desde alguna cultura política para decir, como esto no es de nadie, gasto de representación, comidas, vuelos, coches, confetis y comuniones de hijas, ¿no? Sí, Ha habido, perdona, Manolo, sí. ha habido una crítica dura, no, durísima y muy bien hecha. Desde el equipo de gobierno cuando dice, mientras en Cádiz se le estaba cortando la luz a gente, mientras se estaba haciendo este tipo de gastos, eso sí, con papeles de justificación. Sí. Yo, en plan de broma, tú sabes, lo que nos conocemos, también había partidos en los que te decían, siéntate camarada que te vamos a hacer la autocrítica. Es decir, que tenías que tú estar presente porque te hacían la autocrítica ellos. O sea pero yo digo y al aire... También. Por eso te digo, al socaire de lo que decía Rafael, sería demagógico si decimos y planteamos que en determinadas situaciones y en empresas como esta, por lo que representaban y a lo que se dedicaban, sería demagógico decir que en esas situaciones habría que suprimir, dejar en suspenso comida, regalos, copas, etcétera. Y yo creo que no es ninguna demagogia, es que en determinados momentos se deja en suspenso ese tipo de actividades porque resultan muy hirientes y se hubiese conocido incluso en ese momento que mientras se cortaba la luz, pues había holgorios de este tipo, sin que eso suprima el que en determinados momentos hay algunos gastos que deben hacerse y justificarse. Pero acordaros que se suprimió aquella disposición libre que había en altos cargos de gastar, con tarjetas, etcétera, etcétera. Todo eso tuvo que suprimirse una vez visto cómo había gente que había hecho un buen uso, pero había otra gente que habían sido unos auténticos desalmados. Por tanto, eso tendría que ser aquí. Y en cuanto a la justificación, es que hasta aquí podíamos llegar, hasta que las facturas respondiesen a gastos que no se habían realizado. Pues claro que son gastos que se habían realizado. No se trata de justificar mediante factura esa. Lo que hay que justificar es la conveniencia o no de hacer ese gasto. No que luego una vez hecho, pues claro que hay papeles que lo acreditan. Es que hasta ahí podíamos llegar a que no respondiesen a gastos. Además que había que hacer un poco como un alcalde que yo llevaba a sus campañas que decía, salía a la calle y dice, pero reparto entre todos los establecimientos y aquí se lo gastaban en muy poquito. Por lo menos podía haber hecho alguna pedagogía hostelera. Sí, no, yo creo que Emilio cuando habla con cierta permisividad, porque él está muy imbuido del comportamiento de las empresas privadas. Y en las empresas privadas es lo lógico, es un dinero que en gastos de representación se suponen que tienen una rentabilidad económica para la empresa porque se llega a acuerdos, se hacen contrataciones, hay relaciones personales que después benefician las contrataciones y la cuenta de resultados. Es decir, que es que en la empresa privada el gasto de representación no tiene nada que ver. Es una inversión. Aunque se llame lo mismo, no tiene nada que ver, nada absolutamente, con un gasto de representación en los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos no es nuevo, es antiguo. Y sabemos que ha habido alcaldes que han entendido los de gasto de representación como un elemento de prestigio de la alcaldía, de prestigio del cargo. Aquí hemos conocido algunos alcaldes de pueblos y ciudades que habían montado un tinglao
pero además lo aprobaban descaradamente a la hora de aprobar los presupuestos. Que se y iban ponían a presidente o alcalde, gastos de representación, y ponían unas cantidades vergonzosas, a las que además después le añadían otros gastos por otros conceptos, y el resultado era, bueno, nos acordamos del alcalde de Jerez, que tenía prácticamente como una especie de gran restaurante adjunto a la alcaldía, donde aquello era una vergüenza absoluta, con unos gastos desorbitados, ¿no? Y otros más, ¿no? Hay que acordarse de las célebres excursiones a Fitur, donde alcaldes se alojaban en el Palace. Y no de grandes capitales, sino de pueblos más bien pequeños. Pero yo, insistiendo, porque hecho el análisis que hemos hecho, en relación a esto último de la factura, no merecería una declaración de disculpa, de que aunque esos gastos se corresponden a determinada factura, quizás no fue lo más conveniente haberlo hecho, no aliviaría eso en parte, bueno, pues lo que ocurrió. Pues yo creo que sí, porque es que si no estás llamado a una agonía que lo único que hace es enmarañar el asunto. Y yo creo que merecería y ganaría el político capaz de, en un momento determinado, sabiendo que no es ilegal lo que hice, pero posiblemente hoy no lo haría, y en aquel momento quizás tampoco debía hacerlo. Y eso, pues, ayudaría, pues yo creo que ayudaría a ejemplarizar en parte este tipo de temas. Es de manual de crisis, sí, pero, de comunicación, o sea, eso es de manual. O sea, reconocer el error y hacer lo posible para que no vuelva a suceder, ¿no? Eso es de manual. Pero vuelvo a repetir lo mismo, que es cultura democrática. O sea, esos hechos se han producido después de 20 años de gestión de Cádiz mía, las empresas son mías y hago lo que me da la gana. Claro, tú estás en la oposición y ahora te salta este tema, no sabes cómo responder, excepto defenderte, o acusar a los medios, o tal. ¿Qué se necesitaría? Eso. Y dimitir. Por supuesto. Y dimitir. ¿Por qué? Por la institución, por la democracia. Y eso no se hace. Está en autodefensa de... A ver, ahí yo mejor estoy aquí que controlo, llegará el momento que estar fuera que no controlo. Mira, llegará el momento, que es lo peor, llegará el momento que el propio partido te dirá... Tienes que dimitir. Y ni un día más. Y entonces llegará, te irás sin cierto honor, por llamarlo de alguna manera. Lo que pensamos que cambiando esa actitud de los partidos cambiaría, es decir, esa actitud de no reconocer nunca, de no reconocer, aunque lo tenga delante, esa actitud de que nadie dimite. Resulta que cuando empieza a venir... Aquí, nadie dimite aquí. No, en general, en España. No en Cádiz. Estamos hablando en España. Nadie, hasta el final, lo que haga falta. Cuando llega un aire nuevo y tal, resulta que el señor representante, que es Pablo Iglesias, confirma al primer escalón. Y una cosa, claro, ¿en qué situación queda la que entonces era alcaldesa? Porque resulta que del tema de Zona Franca no sabía nada, aunque formaba parte de ese órgano. De esto tampoco se supone que sabe nada. Lo mismo que a otro nivel, por supuesto, la foto de Aznar con 14 ministros, de los que 12 están unos condenados, otros imputados, etcétera, etcétera. Pero él sigue dando lecciones a todo el mundo. Incluso ahora, como parece que en el PP no me escuchan, pues se las doy a Ciudadanos. Eso. Entonces, es que es el prototipo a veces de tipo de comportamiento generalizado en las instituciones, haciendo que lo público pues no era de nadie. Y por tanto yo podía disponer de él teniendo luego efectivamente una factura que me justificase lo que fuese, pero eso no... En este caso romaní, en el momento que se produce, tanto en el tiempo electoral, ¿no?, que faltan, como en la renovación del candidato a la alcaldía y tal,
yo veo ya a Romaní hundido, con una carrera política terminada y dando manotazos para intentar, yo lo que le recomendaría es que con tranquilidad piense su futuro y continuar con su vida civil, porque no hay forma de recuperar una persona con estas condiciones en una futura lista electoral. Vamos, y seguro que el candidato ni el partido van a poner a una persona que puede ser un hándicap muy importante, ¿no? Y una pregunta importante, ¿qué es el Campari? Es un licor, ¿no? Es un aperitivo. Es un aperitivo. Es un aperitivo. Como el vermú, pero es más rojizo. Sí. Y tiene un sabor amargo. Así, yo estaba muy preocupado. Porque no, porque veo que le gusta el Campari. Que a Romaní le gusta el Campari. A mí me suena una cosa antigua, pero no sé lo que es. Había otro similar. No, eso era el final. Cuando llegaba la Campari también tiene un sabor amargo, pero es rojizo. Bueno. ¿Alguna dedicatoria? Bueno, pues vamos en esta ocasión al establecimiento de Rafael Todo Tapas en Chiclana, que es un templo de las tapas tradicionales, os lo recomiendo. Por supuesto, pago mis tapas, que usted lo sepa. ¿Situado dónde? Nos siguen en el polígono Urbisur, a la entrada. ¿Esa coletilla que le añades, qué se debe? ¿Qué coletilla? Que pago... Porque tú, me adelanto a que digas tú, es que te invitan, vale. No. Pago mi cerveza. Excusatio non petita, vale. ¿Algo más? ¿Alguna otra dedicatoria? ¿A Adeica no...? Por supuesto, a Adeica, pero pensaba en otro momento. Bueno, pues a todos, por supuesto, los estudiantes, los antiguos estudiantes, hoy a todos médicos ilustres en muchos países que vienen para el primer encuentro de estudiantes que se celebrará la semana que viene. Ya algunos están llegando y algunos también han tenido la deferencia de entrevistarlos, Fernando, y esperando que sea con muchísimo éxito este reencuentro de tantísima gente. Bueno, pues damos por concluido con estas dedicatorias el programa de hoy. Agradecemos a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Pepe Huisa sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.